Nashir, und Mama nu gib an Everir. Mazel tov dir teure Tochter. Die Tochter deine Mazel tov dir Mame Mazel tov dir Tochter. Aquí comienza Dinaye Yiddish Show, un programa de la Fundación Ivo para los amantes del Yiddish y la cultura judía. Morgen, Tayer Efraín, queridos amigos, disculpen la demora. Un corte de luz en la planta transmisora de Radio High impidió que salgamos al aire en tiempo y forma y se va a demorar unos minutos más hasta que nuestra querida Silvia, a la quien felicitamos en el Día de la Madre, comience a transmitir por el Facebook de Fundación Ivo. Va a llevar unos minutos y no podíamos estar ausentes este día para felicitar a todas las madres y bobes, doblemente mames, que nos están escuchando. ¿Cómo estamos, Sergio? Wie gehen die Sachen? ¿Cómo voy a estar ahora acá en la Yiddish Show? Un programa que escuchaba desde los 5 años y ahora compartiéndolo con vos. Feliz, feliz como en todas las transmisiones. Pero yo feliz no día estaba. Para todas mis queridas Yo no madres. transmitía. Esta es la Naye Yiddish Show, es otra. Está bien, pero es la continuación de alguna manera de la vieja Yiddish Show. Itzik, ¿cómo andamos? ¿Tenemos computadora arreglada? A Bissell, no del todo. La saqué para poder transmitir y la tengo que volver. Le dijo, le decía acá al Sfardi, era de Kicktoff Mir, no entendía nada, pero me la dio. Pero estamos contentos porque hoy volvimos al Kindergarten. Ah, bueno. Pero empezó así. El primer tzure de la mañana fue Lucas Fishman, que hoy iba a reintegrarse después del problema familiar que tuvo, se quedó sin internet. Después me informa Itzik Korn que se quedó sin computadora. Y después Daniel Saavedra, que cumplió años y felicitamos, se quedó sin luz Radio High. Pero sonamos pese a todo. Y mi bobe decía Alevaya Wattensterger. Mein von dein Meulen Gott soyen. Mein Cela. Celo. Y vamos a empezar con un retenish. Ya pusimos a este cantante, pero no lo acertó muy poca gente. Vamos a dedicar este retenish a la Mamele y a ver quién canta. A ver, Dani Saavedra, vamos al retenish. Mit Liebschaft will ich riefen dich, Mamele. Beugen mich, schwach dein Hand
a golden Herz aus dir und jedes Kind versteht. Ich gedenk wie die Flexen mich beruhigen, a Kind von 3 Uhr bloß, ich dacht dir sehr. Wie die Flexen mich setzen, damals teuf dein Scheuß, mit a Kisch, ob Gewicht, jeden Träger weiß dein Kopf, wie Schnee, wo's fällt. Gott, wie es die Bank, wo's die Welt greu und naht. Mamele, Mamele, sei gewünscht in Gott, Liebschaft will ich riefen dir, Mamele. Eugen mich schwach dein Hand, a golden Herz aus dir und jedes Kind versteht. Ich gedenk für die Flecken mich beruhigen, a Kind von 3 Uhr bloß, ich darf dir sehen. Wie die Flecken mich setzen, damals teuf dein Scheuß, mit a Kisch, ob Gewicht, jeden Träger weiß dein Gott, wie Schnee wo's fällt. Gott, wie es die Bank, wo's divers grauen naht. Mamele, Mamele, sei gewünscht von Gott, Mamele. Sei gewünscht von Gott, Mamele. Bueno, nuevamente vamos a repetir que lo que escuchamos fue el Retenish. Gracias a los amigos del mundo que expresaron vía WhatsApp, Messenger, su preocupación por qué no estaba la Yiddish Show. Y volvemos a explicar por si no nos escucharon. Un corte de luz originado en la planta transmisora impidió que Radio High funcione. Felizmente se solucionó. Daniel Saavedra en el control comienza la transmisión. Se demoró unos minutos en el Facebook de Fundación Ivo. Estamos dentro de todo normal. Y explicamos que no fue el único problema que tuvimos, porque Lucas Fishman se quedó hoy sin internet. Se iba a reintegrar al grupo de Dinaye Yiddish Yeshu después del problema familiar que tuvo, se quedó sin internet. Y hasta Itzi Korn pudo solucionar a tiempo su computadora que estaba en arreglo, pero el corte de luz menis by der Elektristantie in the end. Señores, estamos. ¿Tenemos WhatsApp? Tenemos WhatsApp simplemente para mensajes. Les pedimos no llamar. Nuestro WhatsApp, nuestro clásico 54911-3370-0963 y repito, 3370-0963. Y solo por hoy, el 11-3770-2728. ¡Fachschab!
3770-2728. Abrum, Jova Shaile. Shaile y un comentario. Uno, mi tío Herman Kosoy solía decir en estos casos que se cortaba la luz, ayuda mucho zum dem Heshbn. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué todas las canciones, por lo menos en Yiddish, que me singt de Mame seinen azoy treuer, son tan tristes, es todo para weinen, todo así? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el sufrimiento judío? Algo vamos a explicar cuando comentemos quizá la canción más importante de la Yiddish Mame, el dolor de la Yiddish Mame. Epes algo, no tenemos todas las respuestas, pero también nosotros tenemos muchas preguntas. Así es. Tuvimos Zingeray, Sergio. ¿Vos cantaste? Yo canté un poquito una canción de Hitler apenas que recordaba. Tuvimos Ingeay con la Malchiodi, que va todos los meses, los miércoles, los segundos miércoles de cada mes, con Malchiodi y con la dirección de Abraham Lichtenbein, obviamente. Pero tenemos muchas novedades. Los comentarios del Zingeray fueron muy lindos. La pasamos muy bien. Gente de San Diego comentó que se las cantó todas y que en la casa lo cargaban a Sami, que decía, vos singste allein, cantaba como loco conectado a los micrófonos, y mucha gente participó y fue un ambiente y todos se comprometieron para el próximo Zingeray, el segundo miércoles de noviembre, y van a preparar canciones. Así que el Zingeray lo hacemos entre todos. Marisa Malchiodi, Firtun con la música, y todos cantamos y aportamos. Tenemos el Yiddish Tish, ¿sabes? Que tenemos el Yiddish Tish, donde hablamos todos en Yiddish, donde viene Abraham Lichtenbein a hablar sobre un tema específico cada último miércoles de cada mes, el miércoles 28 a las 19 horas. Y este miércoles va a ser acerca del Yiddish Hasene y de nuestras actividades propiamente dichas. Momentito, antes sí. Hay un miércoles previo, Itzik. Muy importante, la reunión para gozar y entender la música klezmer con Gustavo Bulgach. El 21 de octubre a las 19 horas, el Masterclass, ¿sí? Y además tenemos Espera, sí. Porque Dale. Necesito un Farshrap extra. Dale. Porque el Farshrap hay que anotarse a las actividades del Zingeray, del Tish y de los klezmer. No llamen a las 19:05. ¿Cómo entro? Para entrar hay que Verschreiben sich. Y hay que escribir ¿a dónde? A info@ivo.org.ar. Repito, ya todos lo tendrían que tener anotado. info@ivo.org.ar. Y así van a recibir un link en inglés o a Verbindung a Yiddish y van a poder ingresar al Zoom, porque el Zingeray ya es un Zoomgeray, el Yiddish Tish es a Zoom Tish, el programa es a Zoomer Program, todo es Zoom. Las actividades se pueden escuchar también por el Facebook de Fundación Ivo. Pero si quieren estar y participar, hablar, preguntar, info@ivo.org.ar y Lorena o Silvia les mandan el link. En todas las publicidades hay un link que lo lleva a un formulario. En ese formulario nos cargan su nombre y su email y nosotros les mandamos el link directamente. Y así agilizamos muchísimo la inscripción y todos van a recibir el link, van a recibirlo primero y después van a recibir también un recordatorio para que no se olviden y no se pierdan la actividad.
Ustedes nos preguntan por qué hay que anotarse, por qué tengo que recibir un link, por razones de seguridad. Se dio en el ciberespacio ataques difíciles de proteger. Pueden atacar las actividades también sin el link, pero cuanto más barreras ponemos, como decía Minguito, más mejor. Besser. Así que vamos a recordarles info@ivo.org y esperen, estamos desbordados de trabajo, van a recibir en tiempo el link y van a poder ingresar. Cerca de 100 personas cantaron con nosotros y esperemos el éxito el próximo miércoles 19 horas. ¿Tenemos más actividades? Hoy tenemos tantas actividades que podríamos ocupar todo el programa. Vos sabés que hay un CLES Festival, un festival internacional de música judía, del 17 al 25 de octubre. Empezó el sábado pasado con un reportaje a nuestra Java Alberstein, que no pudo estar presente en el concierto de julio por problemas personales, pero acá participó. ¿Y sigue cuándo? Sí, hasta el 22. Y para informarse hay una página www, despacito la digo, así todos anotan, IMJ Brasil, todo junto, .com.br. imjbrasil.com.br. Ahí pueden informarse. Ahí y van a ingresar anotarse en directo. Se puede ingresar en directo, vale la pena. Hay actividades ya las próximas donde el IVO participa en el festival, lo vamos a anunciar en el transcurso de nuestro programa. Y el jueves 22 hay un especial de Klezmer en Las Pampas. Esa actividad es muy interesante. Eso lo informamos un poquito después del próximo tema. ¿Te parece? Me parece genial. Hay tantas actividades que se gastan. Porque todavía nos faltan informar también nuestras propias actividades, unas cuantas. Pero hay muchas de esas actividades del festival que son del IVO. Porque obviamente el IVO que estamos socio de este festival. Itzik, vos me preguntaste lo de la tristeza de la si dice mame, y mame, inabrivele der mamen. No había internet, no había Zoom, no había WhatsApp. El inmigrante rompía el contacto con sus raíces. Los Papirene Kinder. Papirene Kinder. Y era un dolor muy grande. Aparte, nicht alle Mames haben gekannt schreiben. Había Eso gente número, que... por supuesto, el Briefensteller o el Briefenschreiber. Era una profesión de los jóvenes intelectuales leerle las cartas y escribirle las cartas. La canción más importante sobre la Yiddish Mame es un tema que escribió alguien que todos llaman Yellen. ¿Quién es este Yellen que escribió el texto y la música junto con un tal Pollack? También lo vamos a explicar. Este Yankel Yellen, Jacques Yellen y Lev Pollack fueron los judíos en la década del 1920, más importantes creadores de canciones para el show business americano en Broadway. Escupían canciones como escupida de músico, wie man sagt auf Turkish. Y
compusieron un tema para una jovencita muy poco conocida en nuestro ambiente, Sophie Tucker. Wer ist gewesen Sophie Tucker? A Yiddish Mädel, cuyos padres tenían a Yiddish un restaurante en Connecticut. Y ella, mientras los comensales degustaban de Yiddish Mahulim, inmigrantes a principio del fines del siglo XIX, principio del XX, ella cantaba Yiddish Lieder y se transformó en la figura más importante del vodevil americano. Y para Sophie Tucker, que murió en 1966, muy joven, no tenía 70 y pico de años, nació creo que en el... Bueno, no tengo presente el dato, pero se transformó en la figura más emblemática del vodevil. Se nicht gewesen kein schöne Figur, era una mujer gordita, gorda, ella hacía alarde de su poca belleza, pero para ella se cantó a Yiddish Mame, se escribió a Yiddish Mame. Y ella la cantó y se hizo tan popular que la tradujo también al Yiddish, porque en el original fue escrita en inglés. Y ya en los 20, ella graba para Columbia un disco 78, de un lado en inglés y del otro lado en Yiddish. Y es el disco de Columbia que más se vendió en la historia de Columbia hasta la Segunda Guerra Mundial. De una grabación histórica que tenemos, vamos a una remasterización que, si tenemos suerte, Daniel Saavedra la pega y la pone al dar vuelta el disco 78. Vamos a escuchar la versión original de Die Yiddish Mame en la voz de Sophie Tucker. Yo les pido a nuestros oyentes, ¿quieren más sobre Sophie Tucker? Wikipedia. Y se van a asombrar cómo esta mujer que surge de un restaurante cantando Yiddish Lieder llega a la cumbre del vodevil americano. Saavedra, a ver si tenemos suerte, adelante. Kommt mir vor, meine alte Mama. Nicht kein abgepackte Jenke, und nicht kein ausgeputzte Dame. Nur eine Mutter von Verzeiten, von größtures Angebot. Mit einer kuschere jüdischer Herz und mit viel verwähnte Augen. In derselbe kleine Rümkes, wie sie ist alt und grü geworden, sitzt sie und näht und chullend von der lang vergangenen Jahren. Denn der Haus ist voll gewesen mit dem Klang von Kinderstimmes. Dem Kitchen hat geschmeckt, der Schabbaskickel mit dem Zims. Ihr mögt mir glauben, als bei uns hat nicht gefällt das alles. Aber doch bei uns die Kinder hat gekleckt auf alles. Das Stickelbräut von Meul pflegt sie uns freiwillig geben. Und für ihre Kinder wollt sie doch weggelegt im Leben. Allein geräumt, allein genäht, allein gewaschen und gewickelt. Gearbeitet bei Tag, gearbeitet bei Nacht und immer ein Kind gewickelt. Und das heißt eine jüdische Mama. Und wie glücklich seid ihr Menschen, was ihr habt noch eure Mamas. Dem Ewigsten darf ihr wünschen. Und mit ihr Schädel schämt sich nicht, und halt ihr nicht behalten. Ihr darf ihr Kischen ihre Hände und ihre Säuteier halten. Ihr braucht beten Gott für ihr Gesinnt und für ihr Leben. Von alles Gutes und Reichkeit kann auch eine Fülle geben. Millionen Taler, Diamanten, Häuser, große Schäne. Aber eine Sache auf der Welt, das gibt auch Gott nicht mehr wie ein. A jüdische Mama, sie macht doch sie die ganze Welt. A jüdische Mama, oi weh, wie bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, was ihr hat ihr noch bei sich. Ihr wisst nicht, wie treuer ich sie wird, wenn sie geht weg zu ihr. Und
Wasser und Feier, wollt sie gelaufen fahr ihr Kind, nicht halten ihr Teier, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als das schöne Madonna geschenkt von Gott. Nur an altetske jüdische Mama, Mama, Mama. Bueno, esta es la versión original de Yiddish Mame. Fue grabada por cantantes como Tom Jones, Nils Sedaka, Charles Aznavour, Jaffa y Arconi, hasta Jaffa y Arconi la grabó en Yiddish. Y en castellano, varios cantantes populares en la traducción del querido amigo Ben Molar, que la tradujo al español. El original fue en inglés, después la cantaron en Yiddish y se hizo popular en el teatro, donde el inmigrante rendía homenaje a la pobre madre que educó en pobreza, en la pobreza del shtetl, hasta Bialik en su poesía Mein Mame Zichroino Levrojo. Bialik escribió poesía solo en yiddish, solo en hebreo, y algunas tradujo él mismo del hebreo al yiddish, del yiddish al hebreo, u otros tradujeron su poesía. En 1930, él le escribe una poesía a su madre, Mein Mame Zichroino Levrojo, donde él también subraya la pobreza, que él queda huérfano de padre a los 6, 7 años y la madre tan pobre se lo manda a su abuelo, al padre de la madre, para que lo eduque, no le podía dar de comer. Y en 1930, con esa tristeza de la pobreza, Bialik cuenta que la madre tenía que optar entre velas para bendecir el sábado o comida. ¿Qué opta la pobre madre de Bialik? Velas. Velas. Y termina Bialik diciendo una frase típica del Yiddish. Der Schuss von Zadeikes soll beistehen uns und alle Jiden Omen. Lo que hizo la madre judía para la educación y para el bienestar de sus hijos es un poco la existencia del pueblo judío. Ihr Schuss soll uns bestehen. Y ese fue un poco, quizás, Itzik, la respuesta. No tengo otra. Pero vos sabés, Abraham, estuvimos hablando de Sprichwörter sobre mames. Espera, vamos, sí. No, porque hay un montón, pero es interesante porque se dividen en consejos y en afirmaciones. El idioma yiddish es muy rico en expresión, todos los idiomas son ricos, sí. Pero Sprichwörter, expresiones idiomáticas y clules, no hay como la mujer judía. Y nosotros vamos a un tema musical, un bailecito, un valsecito, que se lo dedicamos también a todas las madres. ¿Y quién va a estar presente si no Max Zalkin en la tfile de una mame? Después del tema nos vamos a un pequeño corte y después volvemos con Sprichwörter y más informaciones. Adelante, Dani, por favor.
als will ich dien für dir, Mama, wenn ich will auswachsen groß und deine Glieder die Mieder wie ein schön dämmelt sich aus. Euch stehen will ich dann beginnen, die lässt sich liegen in ein Bett. Ich will weg zu der Arbeit, die lässt sich heute abstehen. Oh Mama, oh mein teure Mama, ich will weg zu der Arbeit, die lässt sich heute abstehen. Weißt du noch groß werden, Ingo, beizt die deine Meinung und Rei und treffen best die allein, viel mit Gefahren und allein. Die best am mutiger kämpfen, fahr jeden Spann auf deine Weg. Wirst mich nicht wollen verlosen, doch wirst die in mir weg. Oh Ingo, oh mein teurer Ingo, wirst mich nicht wollen verlosen, doch wirst die in mir weg. Weil ich nur auswachsen, Mama, schenk ihr dir Reuzres mit Glück. Ich will dir bauen a Palaz, wunderlich schön an Antik. Ich will in Kotschen dich führen, die lässt sich unsere Welt. Weil ich dein Hindu misswern, reicher Finale in Geld. Oh Mama, oh mein teure Mama, weil ich dein Ingo misswern, reicher Finale in Geld. Wachst in Reus, mein lieb Ingo, fließt wie ein Vogel weg. Ich will aber sitzen beim Fenster und kicken verwenkt auf den Weg. Kicken und schäppchen hat viele, kommt sie deine Mamen noch weg. Kolsmann, mein Herz wird noch schlagen, Kolsmann, mein Oid wird noch sein. O Ingo, oh mein teurer Ingo, Kolsmann, mein Herz wird noch schlagen, Kolsmann, mein Neug wird noch sein. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Sabías que los chicos y las chicas son las víctimas ocultas del coronavirus? El COVID-19 no solo puede enfermarlos, también impacta en su alimentación, afecta su educación y los expone a la violencia doméstica y el abuso. Porque los chicos y las chicas importan siempre y cada minuto cuenta. Colabora ahora con UNICEF haciendo tu donación en unicef.org.ar/donar. Muchas gracias. Encuentro Confidencial, los martes y jueves, de 18 a 19, los invitan a conocer la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Encuentro Confidencial, en Radio High. 2 generaciones menos. 2 generaciones más. Radio High,
Melodías que llegan a tu corazón. Estás en casa. Estás en High. Desde cualquier dispositivo. Desde cualquier lugar. Desde hace 26 años. High. Bueno, Diana no es Moishe Oisher y Batia Litvak de Tel Aviv tampoco es Yankev Shapiro, y nos preguntan cuál es el origen de la Mameligue. Señores, la Mameligue la importaron a Europa de América, la polenta, pero los rumanos, cuyo idioma tiene mucha reminiscencia latina, la romanía, un rumano aprende enseguida a entender el español. La Mameligue es lo que se llama Daisa Pastidá, calle. Esa Mameligue, en rumano se dice Mameligue, la comida con nuestra polenta. A ver, muchas actividades, Farshab. Adelante, Sergio. Bueno, comencemos nuevamente con Toire, ¿no? Toire is die bestes Heute, los lunes a las 12 del mediodía con el Rabino Shentov y con Abraham Lichtenboim. No podemos dejar de mencionar todos nuestros cursos de todos los niveles. También hay que inscribirse, en este caso, a cursos@ivo.org.ar. Dentro del CLES Festival queremos mencionar que el jueves 22 de octubre va a haber un apartado que es Klezmer en Las Pampas, que participan desde Argentina Natalio Sturla, de Brasil Claudio Levitán, y coordinan Borger y Elkes y Judith Elkes. Y queremos volver a recordar el masterclass con Gustavo Bulgach el 21 de octubre, a las 19 horas, y fundamentalmente nuestro tradicional Yiddish Tish, que es los últimos miércoles de cada mes. El miércoles 28, Abraham Lichtenboim nos va a hablar en Yiddish sobre el Yiddish Hasene. Y el próximo domingo 25 va a ser un programa especial de Dinaya Yiddish Show. Un formato especial porque vamos a transmitir en directo para el Festival de Brasil y para una radio en San Paulo. Y por supuesto en Facebook de la página de Fundación Ivo para todos nuestros amigos. Va a ser un programa especial con música del archivo musical del Ivo, dedicado a grabaciones hechas en la Argentina y que tenemos en nuestro archivo, para que el mundo klezmer y el mundo yiddish se entere cuál fue la producción en yiddish que hubo en la Argentina. En un festival donde ustedes van a escuchar más de, no sé si van a entrar todas, 40 canciones nuevas compuestas en yiddish especialmente para el festival. Y la ganadora va a recibir un premio de $1.000. Parecería que no es mucho, pero en el mundo $1.000 es un premio modesto, pero bastante importante. In der Yiddish Welt. Y tenemos el compromiso de Nicole Borger, que vamos a poder transmitir en próximos programas las mejores canciones que se presentaron para concursar en la parte de música klezmer y Neue Yiddische Lieder, canciones nuevas. Y hay canciones a la cual
se puso música a poesías de afamados poetas en yiddish o creación. Hay canciones sobre el corona muy interesantes. ¿Cómo las sé? Me van a preguntar. Fui jurado. Yo creo que ya se puede decir. Para que no me coimeen, teníamos prohibido decir, pero ya está el festival. Ustedes voten. Nosotros, los del jurado, ya votamos. ¿Y qué me decías de los Prisberter? Mirá, yo decía así. Estuvimos hablando. Hay un montón con el tema de la mame. Yo elegí tres, no muchos. Elegí 2 no conocidos y 1 conocido. Pero antes te quiero contar algo que tiene que ver con Brasil y con mame. Creo que en el segundo turno del segundo año de Yiddishland, o el tercero, vinieron Kinder fin Brasil, fin de Perechus de Brasil. De San Pablo. De San Pablo, sí, de la Pérez de San Pablo. Ahora, para nosotros, imagínate, Yiddish Kinder fin Brasil, Yiddish Meidlach, Yiddish Kinder. Entonces hablábamos medio portuñol, pero cuando se ponía difícil, y nos enseñaron una canción que después quedó fija en Yiddishland mientras duró Yiddishland, en portugués y en yiddish, que tenía que ver con la madre. Pero vos estás hablando de Yiddishland, que era la colonia de vacaciones del Perechul Incenter en General Rodríguez. Sí, señor. La canción más o menos que decía que se Starúa fosemía, o mandaba en ladrillear. Cuesta Rúa. Sí, bueno, no importa. Bueno, yo voy a decir, yo creo que los Prisberter se van a entender, y si no los van a entender, Abrum dive schoin Geinchiferstein. Uno que dice, a Mutter darfon a Greusen Farteg, die Kinder Gisroines zu verdecken. Es una belleza esa. Es decir, una madre tiene que tener un delantal muy grande para tapar la macana de los chicos, los defectos de los chicos. ¿Ustedes conocen alguna madre que hable mal de sus hijos? No existe. Además, pero hay otra versión, ¿sabes? A mame is apócrishke. ¿Sabes lo que es apócrishke? Es una tapa. Asterzel. Tapa todo. Esa es una belleza. Otro no conocido dice: Vosa Kind soll nicht der reden, wird die Mutter ihn verstehen. Es una joya. Diga lo que diga. Diga lo que diga. Nadie va a entender. La madre. La madre entiende. Hay un Mainze de Freilich Littmann que publicó en Die Presse en los 40, en la época del inmigrante, y él describe que viene un nene chiquitito y le dice al farmacéutico, ite ilie oiteate, y nadie entiende. Pero al lado hay una mame y le dice, a no zog miringele, vos bet di mame. Ite ilie oiteate, di mame bet vate. Algodón, lo mandó a comprar, una mame lo entendió. Ok, y uno que creo que resume el sentido de lo que es Yiddish mame, y dice, a kind onatatn is an alberiusem, o verona mutter is a ganzeriusem. Es verdad. Amame is amame nish kaintate. Está dicho. Ahora, y vi uno muy lindo, ya que puedo, uno dice, sí. Amame is viamezize. Ah, sí, me darf sie kuschen, me darf sie kuschen. Sí. Me darf sie kuschen. Pero hay otro que me acordé ahora. Auf der Sohn ist gut zu sitzen. Oberleben der Mammen ist gut zu wohnen. Sí, después está Nisto ahí Cerebet o algo así, Viderbet von der Mammen. Hay un montón. Es una belleza. Además, es tan zaftig, tan jugoso, tan lindo. Y yo digo, este programa fue más corto. Teníamos en este programa una sección especial dedicada a canciones en yiddish
del Bund y de los Linke Coalition, pero lo vamos a dejar, me parece, para dentro de 2 semanas, porque también el Yiddish tuvo participación en movimientos revolucionarios y seguramente algo habrá tenido que ver esa mame y esa pobreza que estimuló la participación de la juventud en el Bund y en el sionismo. Perdón, Abraham, sí, muchas veces enfrentada con los padres, que se llaman Gunnisch gewollt wissen, y la madre era lo que los defendía y los mandaba a que vayan y protesten y gehen, schreit, y los defendía contra el marido. Y la participación de la mame en los movimientos revolucionarios no estuvo todavía bien investigada. Así es. Porque la figura de Rosa Luxemburg está claro. Azamos Cheyedene. Y hay trabajos muy interesantes. Los jóvenes académicos se han puesto a investigar cuando descubrieron el mundo de la mujer judía en los movimientos revolucionarios. Entonces yo digo, este programa corto dedicado a la madre, vamos a parte de este material dejarlo para más adelante. Vamos a repetir, Sergio, brevemente las próximas actividades de los miércoles y mientras Dani Saavedra prepara el último tema, el número 6, y dejamos el 4 y el 5 para más adelante. Así que Dani prepara, yo le voy a decir cuándo, resumamos las próximas actividades. Bueno, tenemos, resumidamente, tenemos el Festival Internacional, el CLES Festival, para anotarse imjbrasil.com.br. Tenemos el miércoles 21 a las 19 horas nuestro masterclass con Abraham Lichtenborn y Gustavo Burgach. Y tenemos el miércoles 28 el acontecimiento más importante del mes, a mi gusto, que es el Yiddish con Abraham Lichtenborn, que nos va a hablar de el Yiddish Hasene. Para las actividades hay que escribir a info@ivo.org.ar para poder inscribirse y recibir los links correspondientes. Abraham, solo quería contarle a nuestros oyentes que hoy, porque el cortito, hoy se levantó el confinamiento, parte, y empezaron los jardines de infantes. Pero decidieron, ¿sí? Todo. Abrieron el Talmud Toire y el Koilen y se titzaj y se pelean con la policía. Y entonces yo te dejo un Sprichwort colgando que lo vas a explicar en otro programa. Abraham se titzaj entre los Sidim y la policía, se titzaj auf Tisch en auf Bank. Pero yo creo que tenés que usarlo en futuro. Svetzignochtin. No, esto recién empieza. Recién empieza. Entonces, el que cantaba Mamele fue Jan Peerce. Jan Peerce, y ahora yo digo, Amame es Amame, pero Benzion Wittler wird singen dem Tatenslied. El padre también tuvo algo que ver. Y acá Benzion Wittler en el tema musical número 6, muy teatral, así como Die Yidische Mame de Sophie Tucker, se nota que es de teatro con el recitativo. También Benzion Wittler nos trae Dem Tatenslied y nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana, que va a ser un programa especial del Archivo Musical del Ivo. Así que nos despedimos
y mandamos a Ben Zion Wittler al aire. Adelante, Dani. Komm her zu mir, mein teuer Kind. Es ist dein Geburtstag und ich will dir singen ein Probert. Ich will dir singen ein Liederle, mein Kind. Ein Lied, was mein Tat hat mir gesungen, wenn ich bin ein Kind gewesen. Und ich will das Lied sich einkritzen bei dir in Sekuren, bei dir in Herzerle. Wenn die wirst älter werden und Kinderle kommen, dass die euch singen zu sehen, oder das Liederle. Ein pushet Lied, aber ein Herz. Ein Herziges, viel mit jüdischen Chain, mit jüdischen Tat. Und nun komm her, mein Kind, weil beim Taten bist du doch allemal ein Kind. Wie alt du sollst nicht sein? Komm her, mein Kind, den Herr, wo dein Tate wird dir suchen. Gedenken sollst du, mein Kind, dein Tatenslied. Gedenken sollst du, mein Kind, sei ja Gitter wie die wirst gehen, wie die wirst stehen, sei bei Tugend, sei bei Nacht, wo's die wirst sein, groß zu klein, nimm du's ständig gute Nacht. Gedenk nur geht dein Tatenslied, sei a Gitter. Gedenken sollst du, mein Kind, dein Tatenslied. Gedenken sollst du, mein Kind, sei a Gitter. Wie die wirst gehen, wie die wirst stehen, sei bei Tugend, sei bei Nacht, wo's die wirst sein, groß zu klein, nimm du's ständig gute Nacht. Gedenk nur geht dein Tatenslied, sei a Gitter. Nos estamos despidiendo. A gute Woche. A gute Woche, a gute Woche. Seid mirale gesinten stark, sin falta. Y a todas las mames, ihr solltum najes y terminen muy bien el día. A Fargenigen zu sein mit euch. Adelante, Dani. Gracias, Dani, y feliz cumpleaños te desea Dinaye Idisheshu. Safeino.